Bueno, si os parece, aunque sé, como somos poquitas, empezamos un poco aquí en familia y dando un poco continuación a discusiones que estaban o sea, que se han dado en otras sesiones, en la que estabas tú, Susana. Y bueno, la idea es aprovechar esta hora y media que tenemos, pues sobre todo de una forma un poco casi egoísta por mi parte y por parte de Isabel González García, que no ha podido venir, que también ha coordinado la mesa conmigo, para plantear algunas preguntas, algunas dudas, para las que no tenemos ninguna respuesta, como se ha visto también en la sala anterior, ¿no? Relacionadas un poco con esa... Bueno, pues con la relación que se da actualmente, a futuro, que se puede dar a futuro entre la docencia, en este caso en urbanismo, y la relación con la profesión, sobre todo vinculada a esa relación con los instrumentos. Antes de nada, que no se me olvide, agradecer a la organización, pues, la organización en sí de todo este encuentro, que está resultando súper enriquecedor. La verdad es que todas las discusiones están siendo apasionantes y nos vamos con más preguntas que respuestas, o sea que está bien, que no está mal. El tema de esta mesa, más allá de esa relación un poco, o sea, como de base, ¿no? Este planteamiento de la docencia desde la profesión y los instrumentos de intervención, venía un poco de cuestionar eso, pues, un poco esa forma en la que estamos enseñando. Entendíamos que hay cosas que han salido también en otras mesas y que están en el propio título del encuentro, ¿no? Que hay que la visibilidad de los efectos del cambio climático, de la crisis social, de la crisis económica y su relación con el territorio son cada vez, esa visibilidad cada vez es mayor, cada vez somos más conscientes, es más consciente la ciudadanía y es más consciente también el alumnado, y hay una parte en la que, pues, en la que se demanda pues esta necesidad de incluir todos estos temas en la docencia. Hace poco en una sesión que hicimos desde el Sindicato de Arquitectos, en la que participaban representantes de la Escuela de Arquitectura, el tema era problemas laborales, pero ellos, lo que nos transmitían ellas era que en las escuelas de arquitectura se estaban dando pues lo que se ha comentado también en alguna mesa, ¿no? Como enseñanzas que nos estuviéramos enseñando en el pasado y que faltaban algunos temas transversales como la sostenibilidad o cuestiones de género. Como estaba yo presente, supongo, pues un chico que había sido alumno mío dijo menos en urbanismo, pero ahí nos dijeron un poco lo que ha comentado María, ¿no? Que al final hablaron de esa angustia climática y de esa angustia frente a lo que está pasando y como las posibilidades un poco de futuro. En estas cuestiones sí que nos parecía que eso, tanto Isabel como a mí, que cada vez se están introduciendo más esos temas, eso que evidentemente nos falta, pero que cada vez se están introduciendo más y que hay gente, compañeros y compañeras que van trabajando muchos años para introducirlos. Pero en ese contexto lo que nos preguntábamos un poco es si pues la docencia en realidad se está alejando en parte de esa relación con la profesión y sobre todo del conocimiento de esos instrumentos, de esas herramientas con las que trabajamos y con las que se aterrizan todas las propuestas. Entonces, la idea era un poco cómo preguntarnos un poco en esta idea, ¿no? De que estamos preparando a arquitectos, arquitectas para los retos del futuro, para esos retos sociales, económicos y ambientales, pero un poco con la duda de si en realidad, si no les instruimos, o sea, si no hay un acercamiento a esas herramientas, a cómo se pueden utilizar, a cuáles son, a esas reglas del juego de las que se hablaban antes, cómo van a ser capaces de dar respuesta a esos retos. Más allá de que esas herramientas tengamos que modificarlas, pues también el planteamiento de cómo modificar las herramientas tampoco parece posible sin conocerlas. Y también un poco con esta idea que se comentaba esta mañana, ¿no? Lo que decía Javier Ruiz, de que si no conocemos un poco el planeamiento, pueden planear por nosotros, no pueden planificar por nosotras. Entonces la idea es formar a gente de manera que no planifiquen por ellos, por ellas,
Y luego la duda en este marco también, esta mañana también decía Rafael Reynoso lo de aprender, enseñar a leer la ciudad. Pues la duda es si, aparte de leer la ciudad, tenemos que enseñar a escribir la ciudad o a reescribirla de alguna manera. Entonces, dentro de esta cuestión, ¿no?, de esa cercanía o no a la profesión en sí y a las herramientas, pues nos surgían como dos líneas, ¿no? El decir cosas que han salido también a lo largo de todo el día. Bueno, que la docencia en urbanismo se ha reducido mucho, alguien ha dicho jibarizado. Claro, en esa reducción, con esa reducción de tiempo, ¿no? Pues claro, hay dudas si tenemos tiempo suficiente como para enseñar esas reglas del juego o no, y sé que dentro de ese marco, pues potenciar esa discusión y ese pensamiento crítico que debería estar en el fondo de la universidad, o si es posible combinar las dos cosas, estableciendo un pensamiento crítico y un análisis crítico también de esos instrumentos, que era otra cosa que se reclamaba esta mañana. Entonces, eso, esa duda un poco de si la docencia se está alejando de la profesión, también vinculada un poco con cosas o con la presencia de profesorado asociado, que hemos visto en la otra sala también, y con la presencia de Susana, de esa relación también con la aparición de la LOSU y los cambios en el marco de la universidad, la potenciación sobre todo de una mayor estabilización, que está bien, pero la reducción de la presencia en número y horas también del profesorado asociado, si por ahí nos estamos alejando. Y un poco plantear, bueno, pues cómo veis, cómo entendéis esta situación, si creéis que hay esta distancia o no del mundo profesional, y cómo sería posible, o cómo veis como esa idea de formación o de planteamiento de una nueva docencia en relación con esos retos a futuro y con esa inclusión o no de las herramientas. Este era el tema, bueno, el temazo, ¿no?, que venía también tratado de antes, y para discutir un poco, para que nos contarais la visión, pues agradecer también a todos los que os habéis dejado engañar para estar esta tarde aquí. Participan, voy a mencionarlos ahora, y también un poco el motivo por el que os hemos invitado, para que luego ya sea dinámico y ya intervengáis sin necesidad de mayor presentación. El primer, bueno, voy leyendo un poco por orden. Está Joaquín Farinos, que no sé si está online, todavía no estamos, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, que tiene una larga carrera investigadora con muchos libros, centenares de libros y artículos relacionados con la gobernanza y también con la ordenación del territorio, y nos interesaba su visión, sobre todo por esa larga trayectoria en el marco de la universidad, y también porque tenía pues, experiencia en asesoramiento a municipios y a redes de municipios en Latinoamérica. Después contamos con Susana García Bujalance, que es doctora arquitecta, urbanista, profesora asociada de esta universidad, y que tiene una larga experiencia en planeamiento, y también ha pasado por la administración, que eran pues, parte de esa conjunción que queríamos también traer, con esa visión un poco doble entre pues, esa cercanía del mundo profesional y también con esa visión de la docencia. También contamos, bueno, voy siguiendo así, Clara López Cantillo, que es alumna de esta escuela de Málaga, que también ha sido alumna de la Politécnica de Madrid, y nos parecía, bueno, Clara está en los últimos años de la carrera, y nos parecía interesante traer pues esa visión, ¿no?, que como decíamos estamos como discutiendo todo el rato de docencia, y nos falta esa vuelta, ¿no?, que sí que hemos tenido en la otra mesa con compañeras que estaban sentadas del otro lado, pero que bueno, nos parecía importante que estuvieras también en este. Tenemos a Fernando Miguel García Martín, doctor arquitecto, profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene una ya larga carrera en investigación, y que hasta dentro de ese marco de investigación también ha estado pues el planeamiento, y queríamos también un poco esa visión también un poco a futuro, ¿no?, porque aterrizas ya con una posición sólida en la universidad, con mucho tiempo por delante también como para plantear y cambiar las cosas, ¿no?, y nos parecía también interesante.
Y por último está Quique España, que es doctor arquitecto, activista e investigador postdoctoral en la Universidad de Málaga, que también tiene experiencia en la Universidad Libre y Experimental y que forma parte también de La Invisible y de la Fundación de los Comunes. Entonces, que nos interesaba también pues, su visión desde esa relación, ahora de entrada por un lado a la universidad, también de ese acercamiento a un mundo profesional, pues también desde otros lados. Entonces, si os parece la idea un poco, no sé lo que nos va a dar tiempo, ahora miro un poco. La idea era primero hacer una primera ronda en relación a estas cuestiones que os habíamos lanzado, que había planteado ahora, que les habíamos lanzado también ya anteriormente por correo, un poco para las visiones que tenéis cada una en relación con estas cuestiones, y después, espero que nos dé tiempo, había como cuestiones un poco lanzadas a cada una de vosotras, pues un poco más específicas pues vinculadas a vuestra visión. Así que sin más, para no enrollarme más y daros la palabra, bueno, paso aquí, esto está. Así simplemente un poco, vamos, de las preguntas que he lanzado antes, ¿no? Eso si la docencia se está distanciando de la práctica real y sobre todo sus instrumentos, y si podemos formar al alumnado para dar respuesta a esos retos actuales y futuros sin enseñarles a manejar esos instrumentos o esas reglas de juego. Nada, esto ya simplemente es para que quedara detrás, y la idea es que, bueno, pues que nos vayáis comentando cada una de vosotras. Si quieres, sí, empezamos por orden. ¿Le das, Susana? Bueno, pues a ver, yo quiero empezar poniendo un ladrillo sobre el que seguir, porque probablemente nos extendamos todos en una cuestión que yo creo que hay que acotar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la docencia se ha rivalizado mucho y, sin embargo, los retos son cada vez mayores, con lo cual, claramente, la docencia de la arquitectura está en una crisis. Vamos, yo lo entiendo así, yo creo que todos estamos, y por eso no como decía Josenia, ¿no? Estamos colocados porque esto es como una terapia de grupo respecto a la problemática que siempre tenemos en la docencia. Tenemos muchas cosas que enseñar, desde la visión crítica, pasando por los instrumentos y luego siguiendo por las herramientas, ¿no? Dando esto por hecho y sabiendo que la docencia nunca es suficiente, hablando ya en general de investigación, aquí la primera pregunta, perdona, si la pones antes, es que si lo veo me acuerdo lo que quería contar. La docencia se está distanciando, sí, vale, exactamente. ¿La docencia se está distanciando de la profesión real? Sin duda, pero porque no hay tiempo. Con lo cual tampoco creo que sea una responsabilidad, digamos, de los docentes, sino porque es que realmente los retos son demasiados y el tiempo para enseñar es un poco. Ahora, sí que hay, podemos tomar alguna respuesta a los retos actuales, formar y enseñar mejor el instrumento planeta. No, es que hay una cosa que yo quería contestar. Vale, no, es que cuando lo has ido planteando me ha surgido, porque quería contar aquí una historia que tiene que ver con la investigación y con los retos profesionales. Voy a contar esto. Hace unos años, ¿vale? Pues se creó un congreso en Málaga que creó la universidad con el Colegio de Arquitectos y con el Congreso de Málaga, que se llamaba Green Cities y Movilidad. En ese congreso había muchas investigaciones que se presentaban por parte de profesores, profesoras y luego también, pues, gente que pasaba por ahí. Básicamente, alguna que otra empresa, pero poca. Entonces, allí había muchos profesores y profesoras universitarios que iban allí a contar sus rollos. Pero no que sea así, pero es que uno va a contar sus rollos y entonces ya tiene el papelito donde se te acredita que has estado en ese congreso. Yo siempre he ido a todos, o casi todos, si no he ido porque no he podido, y cada vez más se han ido quitando las ponencias universitarias y se han quedado solamente las presentaciones empresariales. Bueno, yo no he aprendido más de movilidad y de ciudad que en ese congreso. Me parece apasionante, porque se exponen soluciones a problemas reales y son soluciones posibles porque tienen un recorrido económico, hay un estudio de mercado, hay un estudio de la problemática, más bien al revés, un estudio de la problemática, un estudio de mercado y una propuesta que es viable. ¿Qué pasa? Que como, no sé por qué razón, pero la verdad que lo desconozco,
se ve que las ponencias académicas ya no tenían el valor que pudiesen tener, o no sé cómo funciona esto, porque yo no soy investigadora profesional, el caso es que ya no va nadie de la universidad. Y yo no lo entendía. Y cada vez iba menos gente, hasta que no fue nadie. Y yo sin embargo iba siempre. Y como digo, aprendido de urbanismo, de ciudad y de soluciones más que en ningún otro sitio. Y de pronto me encuentro a una persona profesora y a una persona estudiante que están ahí en el congreso. Y entonces digo, joder, qué guay que por fin de nuevo hay profesorado e investigadores aquí. Y entonces me dicen, no, bueno, es que en realidad hemos venido porque nosotros habíamos hecho un proyecto hace unos cuantos años y entonces como no lo pudimos presentar porque no sé qué de la pandemia, no sé qué historia, pues entonces ahora teníamos la obligación de venir a contarlo. Digo, bueno, pues qué pena, ¿no? Porque sería bueno que siguiese habiendo esa vinculación entre lo académico y el mundo real. Y entonces una de esas dos personas me dice, pero es que yo no quiero seguir, bueno, era más o menos. Yo no quiero seguir, o sea, a mí no me interesan este tipo de congresos porque son congresos donde está lo privado. Y digo, ¿y qué problema hay? ¿Me lo explique? Vale. No sé si es que todavía estamos en un contexto en el que pensamos que existe un Papa-Estado que va a venir a financiarnos todas nuestras ideas. Por cierto, con dinero que pagamos todos para pagar a esos investigadores. Lo que está claro es que el mundo tiene una serie de problemas muy graves y que hay que darle resolución desde todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos fundamentales es el académico. Y el académico, si se aleja del mundo real porque entiende esa dicotomía entre lo público y lo privado como si fuese algo absolutamente insalvable, pues entonces no va a aportar. Y entonces verdaderamente se va a producir una escisión entre las ideas, la investigación, la innovación que se puede aportar desde lo académico respecto de los problemas reales. Y entonces nunca va a estar ahí presente. Y desde lo profesional es muy necesario. Yo necesito, como profesional, y ahora estoy hablando como profesional, yo necesito que a mí me den herramientas que tienen que pensar, los que tienen tiempo para pensar, que son los que se te paga para ellos, para que yo pueda hacer el mundo mejor. Pero si no me dan esas herramientas, porque resulta que están al margen del todo, pues entonces yo me veo sola. Y cuando digo yo, me refiero yo, todos los que están trabajando como profesionales. Entonces, bueno, eso es la primera cuestión que yo creo. Muchas gracias. Bueno, yo la formación profesional no la tengo, pero voy a intentar hacer un poco de representación estudiantil. Y como he visto yo, he hecho ya como los 5 cursos de urbanismo y es verdad que en el último curso que he dado, que a la casualidad que lo he hecho en Madrid, pero si urbanismo 5 se va de la mano a la temática, es como que los 3 primeros cursos tratan como de una escala muy concreta y muy similar en las prácticas que hacemos en la universidad. Y de repente llega al quinto y se plantean muchísimas cosas como de la legislación que no tenemos en cuenta en los primeros cursos y en un cuatrimestre te tienes que entender cómo funciona un poco el mundo real, que tampoco entero, y de repente hacer una práctica cuando a lo mejor se podría equilibrar el sentido de las temáticas, porque es como que los 3 primeros cursos, el primero está un poco, no sé de qué estoy hablando, pero bueno, lo hago ya según el segundo y tercer curso, es como un poco repetitivo, aunque cambie la práctica, pero la escala al final se convierte más en un proyecto urbano que en algo más planificador de la parte de urbanística. También veo que esto no es de la docencia y tal, sino es como la forma. No entiendo que en arquitectura no haya prácticas curriculares, las cuales, para la hora de relacionar la parte académica de lo profesional, por lo menos en Málaga, no sé si en la otra universidad, no haya prácticas en las que tú puedas acceder, porque, por ejemplo, es como que salidas laborales de un urbanista, es como que tú te lo planteas y dices la administración pública. Por lo menos la gran mayoría tenemos esa concesión de que, bueno, el que va a hacer proyectos, el que si quiere hacer proyectos, bueno, pues puede ir de estudio, puede meterse en una inmobiliaria y hacer vivienda, o por ejemplo, el que quiera hacer equipamiento y dice, bueno, eso de la administración puede sacar concursos y como una forma privada. Pero yo pregunté, porque yo decía, pero entonces, por ejemplo, en un departamento de planeamiento de la agencia de urbanismo, el que planea la ciudad, no, eso ellos tramitan, pero eso lo hacen tú. Y como que esa visión es como que hasta última hora tú no sabes quién hace lo que damos, sobre todo en la parte urbanística de la carrera. La función del urbanista, ¿cuál es y qué trabajo se hace?
¿quién ejerce ese trabajo? ¿Quién decide cómo es la ciudad? Y que ahí hay estudios privados y no. Entonces, como que tenemos esa asociación urbanismo público, todo precioso. Y también, por otra parte, lo del tema de la sostenibilidad, yo que estoy entiendo ahora mismo, desde primera hora, por lo menos no han hablado de sostenibilidad, siempre es como el tema recurrente de sostenibilidad, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer propuestas, no sé qué, pero como que se queda en un marco, a ver que esto no quiero que suene mal, de, bueno, calle de cero emisiones, vamos a peatonalizar todo, y qué bonito, y vamos con la zona verde. Cuando por ejemplo en Andalucía, el césped no es algo sostenible, pero al final siempre un poco como gráficamente, qué bonito ha quedado porque he puesto mucho verde, pero también luego ven la realidad, y yo veo noticias, por ejemplo, aquí de Málaga, y tampoco en la realidad se está teniendo como esto de futuro de un proyecto nuevo, de un tal, el bosque de los terrenos de Resol, el bosque urbano, yo hice un proyecto sobre eso o el segundo. Y por ejemplo, en agosto se dio la noticia de que la alcaldía de Málaga ha decidido que es muy complicado cambiar el plan general. Bueno, eso está desde el 2012. O sea, tú te enteraste de ese día, pero eso... Claro, sí, pero como que son propuestas que dicen, no, si el futuro es mucho más sostenible y yo creo que todavía... Porque igual que, por ejemplo, noticias como que pone que el nuevo pulmón verde Martinico y ves que realmente lo ves proyectado y dice, bueno, un parque... que no es tampoco, que son 30.000 metros cuadrados, que dicen, bueno, tampoco es que sea gran pulmón, no es de repente el parque de Berlín que hay en media ciudad. Entonces, como que tampoco tenemos es como un poco utópico en la universidad, sí, sostenibilidad, y venga, y vamos a quitar calles, que no hace falta los coches, pero tampoco decimos, oye, pero espérate, esto se puede hacer, y creo que es por falta de tiempo, porque es como tenemos que entregar, bueno, vamos a presentarlo bonito un poco, vamos a intentar hacer como check en todas las cosas que nos han ido diciendo, pero no llega a meterte en una cosa concreta. Entonces creo que la escala siempre se queda como una escala media, excepto en el último curso, que de repente pasa a una escala general y legislativa. Pero bueno, eso es la opinión del estudiante. Muchas gracias. Vale. Vamos a tratar de seguir un orden. A ver, exactamente, lo primero que voy a decir es que lo que voy a decir es por abusar del micrófono, pero no creo ni que esté muy convencido de todo ello y que a algunos ratos digo lo contrario. Porque no estoy muy seguro desde el principio, eso lo sabía, y porque ya hasta ahora, pues a lo mejor vamos lo más frescos posible. ¿Vale? Entonces, yo estaba hablando de docencia y de profesión. También, por lo menos en mi contexto, claro, también la profesión del urbanista, acotándola a planeamiento urbanístico, ordenación del territorio, voy a ser tajante, ¿no? Pero no es una forma de hablar. O sea, realmente, yo por ejemplo soy mi comunidad autónoma, tengo mis dudas de que siga existiendo un colectivo profesional que se dedica a eso. Llevamos no sé cuántos años sin hacer planeamiento, sin hacer ordenación del territorio, en la región de Murcia, y por lo tanto, un montón de años que no se ha hecho absolutamente nada. Previamente, lo que yo llego a conocer es que había unas cuantas empresas que sí que acumulaban mucha experiencia, de distinto perfil, pero también esa experiencia, los años que han pasado, muchas de ellas o han cerrado, o la gente se ha jubilado, o de alguna manera también como ese conocimiento se ha llegado a perder. Y luego sí que es cierto que había un montón de arquitectos, por la parte que yo por lo menos conozco, que habían participado en elaborados de procesos de planeamiento, bueno, pues como una forma puntual dentro de su vida profesional. Pero tampoco, sabiendo esos proyectos fantásticos y otros que no tanto, o sea, que eso ya la variedad total, pero que no, digamos, no sé si se consideraban a sí mismos urbanistas o gente que hacía planeamiento, etc. ¿Vale? Entonces, eso por un lado, como en otras comunidades sé que eso no pasa, y porque lo que sigo de otros estudios, empresas, urbanistas, que trabajan y tal, pero nosotros siempre estamos un poco en esa situación, ¿no? También por comentarlo. Desde el punto de vista de la profesión también, luego lo que demanda la parte como pública de la asociación, es decir, la administración pública. Bueno, contando que hay una parte importante de la administración pública de planeamiento que también piensa que el planeamiento ha muerto en la vida, prácticamente es un plan general sobre ello. ¿Vale? Al final también es una parte del planeamiento, pero no es todo, ¿no? Y luego, Javier también lo comentaba esta mañana, decía también además cambia un poco la demanda
de lo que piden los ayuntamientos, ¿no? Lo que él sí que decía, esta mañana que decía que el Ayuntamiento de Madrid, que no toma una decisión, el planeamiento es tomar decisiones, que una parte de inscripción, pues era la mesa de datos y tal, dice que no tomaba una decisión el Ayuntamiento de Madrid si no había como un montón de datos que respaldaban esa decisión. Por lo cual, pues también la administración ha cambiado y busca otro tipo de cuestiones. Y en ese sentido, por lo menos nosotros sí que han acudido mucho a la universidad, bastante para la capacidad que tenemos, por lo menos, para pedirnos trabajos de análisis urbanístico, de la situación, como para poder tomar decisiones basadas en datos. Digamos que una vez generado un poco una confianza en eso, pues nos han tirado a pedir un poco como líneas de propuesta de qué se puede hacer, pero también como sea punto de vista que la profesión también ha cambiado un poco el perfil o de lo que pide. ¿Vale? La docencia, yo creo que también ha cambiado bastante. Yo creo que todos los que yo tenía en la carrera en Valencia, pues tenían una amplia carrera profesional, sus estudios, su trabajo, y ahora pues este perfil puramente más académico, modelo ANECA, por así decirlo, con sus resultados de investigación, resultados de artículos, bueno, sobre todo en la parte investigadora, pues es el modelo que tenemos. Que bueno, yo creo que eso luego también se traduce a la docencia de alguna manera, ¿no? Yo creo que los alumnos al final les vamos transmitiendo cosas de análisis, de metodologías, y ellos incluso lo ven como una salida para su vida que previamente no existía. Nosotros, mi generación, esa perspectiva no la teníamos ya. O sea, era presentarte a concursos, y yo estudié también del 2000 al 2007. O sea, era presentarte a concursos de arquitectura, ganar y alguno y poder construir una gran obra de arquitectura. Entonces, también ese perfil de docente que ha cambiado. Y luego, claro, también luego la docencia, la necesidad de qué docencia damos, ¿no? Damos planeamiento urbanístico solo. Probablemente con el tiempo que tenemos no nos da tiempo a hacer mucho más, pero de esta manera también la mesa de una que había de posgrado decía que al final hay, aparte del planeamiento urbanístico, hay, no sé, planes de infraestructura verde, planes de rehabilitación urbana, planes de paisaje, estudios de movilidad, un montón de documentos y de práctica urbanística que no damos, yo no lo doy, ni tengo manera de cómo incorporarlo a la docencia en ese sentido. ¿Vale? Y porque no tenemos tiempo. Y entonces, un poco, y prácticamente tampoco tenemos tiempo por esa jibarización para dar instrumentos de planeamiento urbanístico como debería de darse, pues luego meter todas estas cuestiones, pues se va complejizando también bastante. ¿Vale? Y eso es una lectura parcial, no completa, pero de notas que ha habido tomando. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Y yo la verdad que sí he aprendido mucho y me interesa mucho el momento así de encuentro, que para mí también estuvo nuevo, porque estoy empezando ahora acabo de llegar al departamento de urbanismo de aquí de la Playa de Málaga. Y es una suerte que aproveché que justo hay de repente el encuentro donde, digamos, todos los departamentos, pues, muchos departamentos de arquitectura de España se ven aquí. O sea, yo para responder, para intentar decir algo sobre lo que planteaba, tengo la necesidad de hacer como una especie de, se llama como aclaraciones o digamos, disputas sobre algunos de los, bueno, o de todos los conceptos que hay, digamos, para poder pensar esa relación. El primero que un poco marco sería el de la propia definición del urbanismo como disciplina. Llevamos desde esta mañana un poco una serie de debates. Yo he estado en unos que han encadenando la división entre proyecto urbano o planeamiento. Yo creo que hay uno previo a ese, que es, digamos, eso para qué, ¿no? O sea, qué es lo que hay de fondo de eso y qué es el urbanismo como disciplina. Yo creo que de manera hegemónica se define y se explica el urbanismo como disciplina, una especie de regulación
espacial, normativa, democrática, por así decirlo, que de alguna manera nació con una maduración, de alguna manera, de la civilización urbana, en la que se dio cuenta que después de la industrialización y el nacimiento del sistema económico capitalista, como que podía haber ciertos peligros en una especie de mercado desregulado en el territorio, y que eso serviría para, de alguna manera, ordenar el territorio. Sin embargo, hay otras posiciones como menos dominantes, por así decirlo, que tienen que precisamente el urbanismo en sí mismo es un proyecto de la ordenación capitalista del territorio. Es decir, es el instrumento, no su regulador, por así decirlo. Y que, sin embargo, es tan potente porque lo que hace es que sabe adaptarse a temperar y regular la intensidad con la que el capitalismo ordena el territorio. Y luego explota, ¿no? Por así decirlo. Y eso tiene una base que es profundamente antidemocrática, ¿no? O sea, sería como un poco la división o la disputa que hay en eso. Entonces, claro, eso dibuja un escenario con el que de alguna manera se entienden lo que se han conocido como los conflictos urbanos, los movimientos sociales urbanos. O sea, yo creo que ahí, y por conectar con el pensador urbano marxista Lefebvre, donde él dice básicamente la ciudad es el resultado de las luchas urbanas. Es decir, en cada conflicto urbano hay una disputa donde se define hacia dónde van las cosas, ¿no? Cómo sucede una cosa. Claro, en ese escenario me parece curioso la división entre lo privado y lo público, cuando en realidad no es tan fácil de distinguir porque casi todo es privado. O sea, el Estado, la división entre el Estado y el mercado es bastante complementaria, en el sentido que básicamente el Estado lo que hace es facilitar al mercado una serie de cosas a la hora de ordenar el territorio. ¿Qué pasa? Esto se encadena con otra cuestión, que es el de la práctica profesional. Creo que aquí hay un problema, primero porque, bueno, se suele decir, y es un poco el marco de la mesa, la relación entre la universidad y la práctica profesional, que a veces también se llama como entre la academia y la calle. Pero claro, eso tiene un problema. Primero, que la calle no es solo el mundo profesional, o el mundo de la práctica profesional, la calle hay muchas cosas más. Y luego también que la práctica del urbanismo no es solo la práctica profesional del urbanismo. Es decir, en lo urbano, por así decirlo, es decir, que hay formas de hacer y de intervenir en la ciudad que no son a través de una práctica profesional. Y eso creo que es también importante, ¿no? Y ahí vendría, o se podría encajar con otra de los entendimientos de Lefebvre sobre la forma en la que se transforma la ciudad, que no tiene que ver para nada con la participación urbana, que sería la canalización que el mercado le da a la participación el Estado controlando esa situación, que normalmente suele ser elegir si un barco es de un color o de otro, no bajo una decisión que ya está tomada, sino intervenir en la ciudad directamente. Y eso es algo que va más allá del Estado y del mercado, más allá de que ambos actores tienen una fuerte influencia en que eso ocurra o no ocurra, depende de cómo sucede. Y la última aclaración es sobre la docencia, por el aprendizaje, la enseñanza, que tampoco es un dominio exclusivo de la universidad o del Estado, por ejemplo. Primero porque no se aprende sobre la universidad ni se investiga sobre la universidad. Y segundo porque creo que este es uno de los problemas más importantes, como de responsabilidad, no sé cómo llamarla, pública o algo así, sobre todo en instituciones como esta, es que el objetivo, porque creo que de esta manera se ha repetido muchas veces, bueno, para empezar creo que también hay un problema sobre cómo nos referimos a los estudiantes y las estudiantes como una especie de objeto o de construcción de un sujeto disciplinado en el sentido de a través de una disciplina, ¿no? El arquitecto, el urbanista o algo así. Cuando creo que en esa realidad la responsabilidad pública debería ser más allá de ese control disciplinar de lo público, sino que se trata más de construir, creo que también
también se ha dicho, de todas formas, en algunos momentos creo que Rafa Reynoso y algunos más han hablado un poco de eso, y Xavi Matillo también. O sea, como algo así como nos conformamos con, digamos, transmitir algo así como una especie de sensación sobre la comunidad urbana y lo que está pasando, ¿no? Una especie de intentar romper el sujeto concreto y generar una especie de subjetividades más complejas que entiendan que lo urbano es algo mucho más en tensión, complejo, difícil y contradictorio. Entonces, por así decirlo, dentro de ese entorno donde también la docencia se puede producir de otra manera, o sea, más que la docencia es el estudio, la investigación, el aprendizaje, también surge de los conflictos urbanos, los movimientos sociales, los movimientos sociales urbanos, en muchos lugares han surgido, vamos, de manera muy conocida desde hace muchos años, muchos aprendizajes que tienen consecuencias reales también en la ciudad y en la sociedad. Y creo que eso es necesario, digamos, ponerlo encima de la mesa para pensar que la relación entre el aprendizaje, el estudio, la investigación y la práctica es algo que no se puede reducir solo a la relación entre la universidad y la práctica profesional de estudio privado o de lo que sea. Igual me callo y me sé para luego con algunos ejemplos de que no es que lo esté diciendo así en el aire, sino que para aplicar como 2 o 3 ejemplos concretos de cómo eso sucede y cómo hay también transformaciones reales en eso, y que creo que cuando la universidad hace eso y las escuelas de arquitectura hacen eso, que lo hacen también, genera situaciones como mucho más interesantes, donde no solo es esa forma hegemónica de entender el urbanismo, sino que se abre también a otras posibilidades. Muy bien, pues muchas gracias también por abrir un poco más el debate. Creo que no está, porque lo estoy escribiendo, no se ha podido conectar. Eso sí, vamos justo, que lo estoy escribiendo a los Chimo Farinos, que me dice que siente que no se ha podido, que haya tenido problemas y que no se ha podido conectar. Entonces, si os parece eso, seguimos un poco con la ronda de preguntas. Yo creo que nos da tiempo aún como para lanzaros alguna más. Yo creo que ya o sea, está muy bien porque ya está surgiendo como el debate dentro de la propia mesa y también con las personas que están, con las que componéis el resto de la mesa, del otro lado. Mira, está ahí. Pues entonces... Voy a darle permiso. Sí. Vale. Pues aprovechamos. Sí, la había mencionado antes, eso. Sí. Eso, Joaquín Farinos nos escucha. Espera, que todavía no le oímos. Puede activar el micro, sin problema, tener el permiso. A ver, sí, es que he tenido que ir a casa. No. Bueno, podemos verle aquí. Voy a ir. Hola. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Vale. Vale, pues eso, que en realidad ahora te has podido conectar un poco tarde. Lo que hemos hecho, hemos planteado un poco las cuestiones que en realidad os habíamos hecho llegar en su momento y estamos con esa primera ronda un poco de posicionamiento frente a la pregunta que os habíamos planteado sobre esta relación entre docencia y profesión. No sé si has podido escuchar a los dos ponentes, pero bueno, sin más. No he podido escuchar nada. Bueno, pues cuéntanos y ya aparecemos para la siguiente ronda. Bueno, disculpadme, en fin, este tema de una forma así como bastante resumida. Sí. ¿Puede hablar? Sí, es que tengo cierto retorno y reverberación. Sí, cuando hable yo voy a apagar el micro para que no haya eco, ¿vale? Lo quito, ¿vale? Para que no te moleste.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía que os pido a todos y a todas disculpas por este problema que me ha hecho venir a casa desde el despacho para poder conectarme. Aquí tengo la aplicación Teams en el móvil, aunque no estoy cableado, voy por Wi-Fi, sin red, digo, sin cable. Bueno, fundamentalmente alguna idea básica, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la formación, entiendo que desde las universidades tenemos como unos tiempos y unos corsés que nos obligan seguramente a hacer unos planteamientos distintos de lo que es la aplicación profesional en muchos casos, ¿no? Especialmente en lo que son los títulos profesionalizantes, que va a depender mucho de si se trata de algunas disciplinas que lo son y por lo tanto tienen algunos diseños curriculares pautados y marcados y otras que no y por lo tanto tienen más margen de maniobra, ¿no? En cualquier caso, yo querría insistir en una serie de ideas como muy básicas, ¿no? La primera es que en estos momentos seguramente estamos en una transición que hemos llamado ecológica, que significa bastantes cambios respecto de la forma de hacer, y eso también afectaría a la práctica de la planificación territorial y urbanística. Entiendo, por otra parte, que habitualmente hay una siempre discusión entre lo que es la teoría y la práctica. Entendería, o desde mi punto de vista, son dos cuestiones que son inseparables y que lógicamente pues tienen una relación a veces conflictiva, ¿no? Desde los aspectos más, digamos, pensativos o pensadores, ¿no? Tal vez desde el campo, no sé si tan de la geografía o de la sociología, y otro un poco más aplicado como puede ser la arquitectura o la ingeniería. En cualquier caso, creo que debemos aprender a convivir y tratar de intercambiar y aproximar experiencias y formaciones. Por desgracia, en nuestro país esto no se consigue en los títulos de grado, no existe, digamos, una diplomatura o un grado digamos, de primer ciclo, por entendernos, que se pretendía en algún momento, allá por los años 90, para tratar de hacer mixtura, ¿no? Y alguna ley universitaria permite la incorporación de algunas materias de otros departamentos, otras facultades u otras carreras en nuestras carreras propias, pero ahí no se ha avanzado lo suficiente. Y de hecho hay como mucho temor, ¿no? O de mucho bloqueo a esa capacidad de transdisciplinaridad que sí que se encuentra sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto muy importante. Seguramente deberíamos trabajar más en las cuestiones, en los diseños de máster y probablemente en la formulación de algunas iniciativas de títulos propios o, digamos, de actualización de contenidos, ¿no? Tanto como la legislación nos permita, ¿no? A partir de esa interacción entre las diferentes disciplinas orientadas a un tipo de formación que muchas veces, por muy práctico que uno sea, seguramente pues no obedece a los nuevos retos que en estos momentos tenemos planteados en esa transición, ¿no? En esa transición ecológica que yo creo que implica una nueva forma de entender las relaciones y la vida en la ciudad, en el territorio y el entendimiento de la sostenibilidad. Bueno, no sé si es de forma muy atropellada, pero básicamente entendería que ahí tenemos un trabajo importante por hacer. Entiendo que la relación entre los colegios profesionales y la academia es un aspecto a trabajar, y después el tema de tratar de buscar esa, que a mí me gusta llamar transdisciplinariedad, aunque esto es un concepto bastante complicado desde el punto de vista del reparto de las competencias y de las tradiciones, ¿no? Pero si lo hacemos, y lo hacemos a nivel individual, ¿no? O a nivel profesional en algunos casos, seguramente habría que tratar de avanzar dentro de la medida de lo posible desde el ámbito académico, a mi modo de ver. Bastantes cosas, ¿no? O sea, un cuestionamiento de la práctica que en realidad estaba un poco encima de la mesa, cuestionamiento también de la docencia, que al final eso, pues, es parte un poco de la discusión, y luego también ese cruce que apuntaba Joaquín con esa visión un poco más colectiva en relación también con otras. Eso, pues con la diversidad de conocimientos y de aprendizajes que
encontramos en el marco del desarrollo de esa práctica. Si os parece, os voy lanzando como algunas preguntas a cada una de vosotras y luego, o si queréis, en el momento también que toméis la palabra, dar la réplica a alguno de los compañeros, compañeras que están en la mesa y así pues pasamos a ese debate cada vez más interactivo. Vamos a seguir el turno para que dé margen también a una mayor discusión. Entonces empiezo otra vez por Susana y el planteamiento un poco en esta como segunda ronda, un poco la visión en todo caso es un poco el planteamiento en general, aunque sean preguntas más concretas, sobre todo es esa visión de futuro, ¿no? En realidad había como una parte como de análisis previo de cuál entendíais que era la situación, de cómo nos encontramos en estos momentos y frente a esa visión que habéis planteado cada una de vosotras, un poco pues, qué posibilidades tenemos de plantear un cambio o de plantear cómo hacemos las cosas de aquí en adelante. Entonces, bueno, si te parece, Susana, aquí eso, vamos, que la pregunta era un poco eso, ¿cómo crees que debería plantearse esa relación entre esa práctica profesional? Eso, partiendo un poco de lo que nos comentabas también en el marco anterior, ¿no? Entre esa relación un poco de ese espacio como de pensamiento y con la innovación en relación a esa práctica. Y luego, como ves, también yo traía un poco la pregunta, también en ese hilo que comentaba Fernando, de esos cambios que se están produciendo ya en el marco de la universidad, esa transformación que está habiendo en esa relación un poco de perfiles más profesionales frente a esa consolidación de un perfil investigador, también un perfil investigador, como decías, ¿no? Perfil ANECA, o sea que al final dentro de ese marco que ha abierto Quique, mucho más pues fuera de esa norma, por decirlo de alguna forma, que tampoco termina como de entrar, por decirlo de alguna manera. Que no sé exactamente cuál es la pregunta. Bueno, era un poco a futuro, o sea, te he preguntado un poco cómo ves, o sea, que al final lo que hemos planteado un poco ahora era cómo estabais viendo la situación actual en esa integración, ¿no? de esa formación en los instrumentos, que lo planteabais como un problema que yo creo que ha sido común en muchos casos, que es la falta de tiempo. No tenemos tiempo, como decían en otra mesa, también hay que priorizar, ¿no? Pues tenemos muy poco. Eso, el tiempo que hay es poco, entonces, dentro de ese contexto de que priorizar, bueno, pues ya sé que es una pregunta complicadísima, sí, pero más o menos... Esa propuesta un poco de cómo lo hacemos o por dónde se podría tirar o plantear nuevas alternativas que busquen esa capacidad un poco de, no sé, de respuesta o de formación. A ver, yo creo que hay muchos tipos de aproximaciones. Al final, la realidad es una realidad en 3 dimensiones y cada uno siempre suele tener una visión, de una perspectiva concreta desde un punto. Claro, cuantas más visiones, cuantas más visiones puedas tener que te puedan dar los demás, más idea te vas a hacer de cómo es realmente ese volumen que tienes delante. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la realidad es resolver problemas. O sea, tú tienes problemas y a los problemas los tienes que acometer. Entonces, tienes que tener muchas herramientas. Claro, la docencia no puede dártelas todas, la docencia arreglada no te las puede dar todas. Quizá esto que se hace en otros países europeos, de que tú puedas ir eligiendo, bueno, también en Estados Unidos, donde tú puedes ir eligiendo un poco tu currículum, ¿no? O sea, que puedas ir eligiendo esa asignatura de aquí o de allí, pues te podría ayudar a construir un perfil a partir del cual tú puedes resolver problemas. Pero existe una de las aproximaciones, como digo, es resolver problemas. La mía es resolver problemas. Entonces, yo lo que veo son problemas y lo que quiero es resolverlos. Y en esa resolución, la investigación es fundamental. La investigación y la innovación, que son 2 cosas distintas. Porque mientras que la investigación es una investigación científica, vamos a ponernos a investigar sobre esto, porque no sé, ha habido una subvención del Estado que dice, oye, doy dinero para estudiar tal cosa, la innovación es cuando tú tienes que resolver un problema concreto. Entonces, las herramientas que tienes las tienes que aplicar para resolver ese problema. Entonces, bueno, yo creo que
cuantas más visiones tengas, más vas a poder acercarte a resolver ese problema. Con lo cual, tienes que conocer el lenguaje de todos los actores. Entonces me parece limitante todo aquello que se circunscriba, lo siento, a un marco ideológico, porque el marco ideológico está muy bien en la carrera de filosofía, yo leo filosofía constantemente, pero eso es una cosa, y luego tú tienes el problema que tienes que resolver mañana, a tal hora, para darle vivienda a la gente joven. Y ese darle vivienda a la gente joven pasa por saber de normas, por saber de GIS, para poder tener datos, pasa por saber de cómo funciona el mercado, pasa por saber cuáles son las disciplinas que te pueden aportar más o menos información para resolver el problema, pasa por saber cuáles son las metodologías de participación que se están utilizando, pasa por saber cómo es la epistemología de otras áreas, porque a mí me hace mucha gracia, pero yo tengo un cliente que da formación también y entonces su máster se llama sostenibilidad, no sé qué, da igual. Y digo, hostia, tío, ¿y vosotros habláis de sostenibilidad? Y dice, claro, la sostenibilidad de los promotores, que tienen que ser sostenibles. Digo, hostia, tío, está bien saberlo. Claro, entonces tienes que entenderlo, ¿no? Porque dices que ellos también tienen sus problemas, hay que saberlo. Lo mismo que tiene sus problemas el clima, lo mismo que tiene sus problemas las asociaciones de vecinos y lo mismo que tiene sus problemas el alcalde de Málaga cuando no sabe qué hacer con el suelo que tenía que haber comprado y no lo compró en su momento y ahora tiene que darle edificabilidad. Entonces, todo eso, bueno, el alcalde también todo. Entonces, todo eso, al final, son aproximaciones. Tú tienes la tuya, puedes abarcar hasta donde puedes abarcar. Hombre, cuanta más visión periférica tengas, mejor. Pero necesitas necesariamente que te den información de aquí, que te den información de aquí y que te den información de aquí. Porque si tú solo te quedas con tu aproximación epistemológica, pues entonces te vas a quedar escaso de, como digo, desde mi posición, que es la de resolver problemas. Podemos teorizar, y hay otras posiciones que son teóricas y otras posiciones de tal. Pero la mía, que yo me circunscribo, lo que me circunscribo es resolver problemas. ¿Por qué? Básicamente porque a mí lo que me preocupa es que mis hijos puedan vivir mejor. Y como necesito que mis hijos vivan bien, yo lo que quiero es que mis estudiantes sean los mejores profesionales, investigadores, académicos, teóricos, lo que sea, para poder resolver problemas, porque soy muy egoísta. Yo quiero que mis hijos vivan mejor. Entonces necesito que se formen bien. Y esa formación y esa investigación tiene que ser lo más amplia posible. No podemos tener prejuicios sobre cómo es teóricamente el mundo, porque entonces no nos aproximamos a la realidad de nuestra mañana. Muchas gracias. Pues pasamos a eso, a Clara. Bueno, dale. La pregunta que me planteaba, desde mi punto de vista, yo por un lado veo que la universidad no llega a formar parte de la toma de decisiones como en cosas que pasan en la ciudad y que si no, por ejemplo, no hay prácticas, que yo reivindico que haya prácticas curriculares en la arquitectura y creo que eso ya viene a dar tiempo como a llegar a entender la profesión, porque como vivimos en una realidad apartada, las prácticas ayudarían muchísimo, pero si no hay práctica, creo que la universidad lo que nos plantea a lo largo del curso, de que son casos que se están viviendo, luego llega, entrega un trabajo y se queda ahí. Es como que no llegamos a tener una toma de decisión igual que puede tener una asociación de vecinos, como que por lo menos llegar a tener como una participación en algo, sino al final es como, bueno, pues hago este trabajo como podría ser cualquier otro. Entonces creo que vivimos como un poco eso, en la realidad universitaria, que no llega a más por tiempo, pero creo que también es por cómo está planteada en general. Y también lo que has comentado, de que antes los profesores eran como que tenían sus propios estudios y que ahora es como un término más de investigación, creo que por una parte está bien, porque conocemos como otra alternativa de fuera, pero creo que para la hora de llegar como a un mercado laboral, creo que si no tenemos al alcance gente que pueda darnos, decir, oye, pues existe esta, al final como que nos quedamos en el marco investigación, es como que realmente si no conoces un poco, tienes contacto, no sabes por dónde sigue, no sé qué, empieces por el marco universitario. Entonces creo que falta como más diversidad en el contexto docente. Pero bueno, eso es un poco...
Sí, la pregunta es que era cuál era la demanda del alumnado, eso pues también con esta visión un poco de a futuro, o sea, como que se echaba en falta y que es lo que un poco demandabais, o sea, después de esta etapa de formación que habéis echado en falta y que pensaríais, ¿no? Como que se esperaría un poco en ese futuro. Eso, en mi caso o sea, de eso, la pregunta de base es la misma, un poco como esa herramienta, o sea, como esa previsión a futuro o ese planteamiento futuro en relación a la docencia y esa visión de la profesión más amplia, que en realidad cuando se planteaba en este caso la relación de los instrumentos no era exclusiva, o sea, no era el plan general, o sea, era una visión como global del uso de los instrumentos en su conjunto. Yo creo que coincido un poco también con lo que estaba Juan antes, que creo que vamos a, desde el punto de vista de los instrumentos, vamos a necesitar una especialización mayor. También se comentaba en la mesa esta sobre el posgrado, ¿no? Están las microacreditaciones o microcredenciales o esta cosa que todavía no comentamos exactamente muy bien cómo funciona y que entramos en un enfoque también de la formación muy ligada a la formación permanente durante todo el ciclo de tu vida. Y creo que vamos, nos abre también unas oportunidades, solo también desde el punto de vista de una escuela pequeña en la que nosotros también siempre de alguna manera hemos descartado ofrecer un máster propio de urbanismo. Por un lado, una cuestión muy limitante, que no tenemos recursos humanos para hacerlo, no somos suficientes para poder asumir 60 créditos o lo que sean de una toda esa docencia. Y por otro lado, porque en un contexto también reducido como el nuestro, ese máster tendríamos que buscar un enfoque muy adecuado y que no fuese únicamente el instrumento de planeamiento urbanístico para que de verdad tuviese una demanda. Entonces habría que abrirlo a más cuestiones. Ahí un poco un poco con lo que vamos viendo, que de aquí a que lo podamos impartir ya por otra cosa, sí que vamos, en este caso, posteriormente como másteres también más multidisciplinares, en el cual no solamente sean, en el caso de un arquitecto, los créditos de ese máster, sino que pueden ser de caminos, pueden ser de agrónomos, de ambientales, de geografía y también realizando una formación más específica también como en esos otros tipos de planes o instrumentos de ordenación, esperando que también el mercado siga lo que es el mercado, la calle, en este sentido, el mercado, la calle, como la sociedad y la administración y la ordenación de lo urbano, lo vaya demandando esas cuestiones. No sé, eso es un poco sobre todo, como el perfil un poco, la intuición que tenemos un poco desde allí, de acuerdo a nuestra situación y nuestro contexto de cómo puede evolucionar esa docencia. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a ti, que eso es el segundo turno de explicar cómo esas experiencias y bueno, pues lo que hablamos antes en relación a esa visión de lo que es la práctica en su conjunto. Sí, yo quería hacer también por como hacerlo más dinámico y tal, así como interactuamos. Sí, perfecto. Así yo le hago una pregunta a Susana. Quique fue uno de mis primeros alumnos y un chico muy brillante, por eso discutimos, porque es muy brillante. No, es la pregunta de por qué, digamos, resolver problemas del urbanismo actual, que básicamente, relacionado como lo dije antes, básicamente un urbanismo absolutamente ideológico, ultracapitalista, neoliberal, que básicamente se encarga de ordenar como los promotores van a ganar dinero, porque eso es resolver un problema técnico y disputar esa definición y decir eso es ideológico. ¿Y por qué no imaginamos otra forma de hacerlo? Incluso aunque luego no podamos hacerlo. Es ideológico. Esa sería como una pregunta. Y la otra es que cuando tú dices, yo lo que me preocupa es resolver problemas, me parece bien, pero ¿qué problemas?
o de los problemas de quién, porque eso creo que es importante. Y también no igualar los problemas, porque no todos los problemas son igual de importantes. Ni es justo que sean igual de importantes. Es decir, no es lo mismo que el problema del promotor, que su problema es que ya es millonario y quiere hacerse más millonario, a una persona que la van a desahuciar. Digo porque esos ejemplos existen. Y lo digo porque a lo mejor yo no digo que no sea justo o que no esté bien que esa persona quiera hacerlo, pero digamos que si hay un Estado democrático tendrá que regular que es más o menos justo dentro de un mismo terreno. Es decir, una persona que a lo mejor va a morir o una persona que va a hacerse más o menos rica. Digo porque son problemas de escala distinta. Y entonces era como a ver qué es eso. A ver, es que estaba hablando en un ámbito político-ideológico y sí. Yo soy arquitecta. Luego, si quieres, podemos hablar de ideología, pero claro, yo soy arquitecta. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Mira, en la construcción de vivienda pública, de la cual hablaba antes nuestra Quince, ¿verdad? De la vivienda pública para jóvenes, o sea, vivienda asequible para jóvenes y tal. Pues hace poco estuve en un evento lleno de promotores que se quieren enriquecer como locos y hablaban de que, claro, había un problema, y es que tú tienes una vivienda de precio tasado, pero resulta que los productos que forman la vivienda que tú vendes a precio tasado, los productos no están tasados. Entender eso cuesta mucho, ¿eh? Entonces, el problema está en que la gente joven necesita vivienda. ¿Cómo se resuelve el hecho de que la ley diga que las viviendas, que el 30% de las viviendas, según la ley que haya, tienen que tener un precio tasado, pero los productos que conforman ese producto no son tasados? Podemos entrar en el ámbito ideológico, pero el problema es que eso hay que resolverlo. El suelo no está tasado, la construcción no está tasada, los materiales no están tasados. Entonces, ¿cómo haces para que eso al final tenga un precio tasado? Resultado, nadie hace vivienda tasada. Como nadie hace vivienda tasada, pues entonces no hay vivienda. Yo digo que te diga, pero yo prefiero pensar en cómo resolver eso que en pensar en si el mundo es capitalista o no es capitalista. Porque hoy, o sea, para mañana, que es cuando tenemos que darle vivienda a la gente joven, el mundo es capitalista. Y como no va a dejar de serlo de aquí a que se hagan las viviendas tasadas, mi objetivo es resolver el problema de la vivienda tasada. Sí, o se termina la alquiler y ya está. Bueno, sí, pero alguien tendrá que hacer las viviendas que se van a alquilar, ¿no? Bueno, no hace falta hacer más viviendas. Con las que hay regular la alquiler ya tiene vivienda más jóvenes. Fácil. Es facilísimo, vaya. O sea, técnicamente sí, políticamente. Es fácil, ya se había resuelto. Eso, si os parece, nos falta. O sea, por abrir también, que veía una mano levantada por ahí. No sé si Joaquín, quieres volver a intervenir para dar eso, pues también como respuesta y réplica. Después pasamos a un debate como más cruzado entre todas. Vale, Joaquín, tienes que activar el micro. Si le puedes volver a pasar aquí, por favor. Sí. Muy bien, sí, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Algunas de las intervenciones y el debate que se venía planteando, ¿no? He ido tomando algunas notas que os comparto. La pregunta, me parece, de la moderadora es qué profesionales, ¿no? O qué profesión tenemos de cara al futuro. Yo aquí creo que podría distinguir entre tres tipos de salidas profesionales, ¿no? Lo que es la práctica profesional. Decía la compañera, yo soy arquitecta y vengo a solucionar problemas, ¿no? Hay otro aspecto importante. Y de reiniciar la intervención es que había un problema técnico. Hemos perdido unos segundos, vamos. Vaya. No sé si se me ha escuchado, pero decía yo que podríamos distinguir varios tipos de profesiones o de salidas profesionales, ¿no? Una es lo que la compañera llamaba la resolución de problemas, ¿no? La visión práctica, la necesidad social de poder vivir seguramente en ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen habitualmente las empresas que se dedican a las consultoras o los despachos que hacen los proyectos urbanos
urbanísticos, ¿no? Concretos de edificio, rara vez de barrio, rara vez de ciudad, más rara vez de metrópolis y más rara vez de espacio, territorio más amplio, ¿no? La segunda salida que podríamos plantear sería la salida profesional para trabajar como técnico de la administración. Y esto yo creo que tiene bastante que ver con estas cuestiones ideológicas que han salido al debate. Las administraciones hace tiempo en el Estado autonómico fueron configurando unos departamentos para una política que era la ordenación del territorio y el urbanismo, que tenía una cierta prestancia y un cierto lustre, pero progresivamente esa planificación ha ido cayendo prácticamente en el abandono con unas perspectivas poco, digamos, tradicionales y más vinculadas al mercado, como se ha dicho. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión ideológica y a mi modo de ver yo entendería que por encima de la ideología está el sentido común o el bien general, ¿no? Independientemente de cómo uno lo puede matizar, ¿no? En este sentido, lógicamente, yo creo que lo que se enseña en la universidad tiene que ir orientado a dotar de instrumentos y técnicas para poder solucionar problemas como los que citaba la compañera, es decir, tú tienes que saber determinadas técnicas instrumentales, fuentes de información, trabajos de cartografía, documentación, las leyes, el tipo de normativa, los trámites administrativos, etcétera, ¿no? Pero todo esto forma parte de otra salida posible, que es lo que nosotros podríamos enseñar. Se da la curiosa circunstancia, a mi modo de ver, que durante el tiempo de la crisis de la burbuja inmobiliaria y los años que siguieron, mucha gente que perdió la oportunidad de tener la práctica o el desarrollo profesional en sus despachos o en sus oficinas, en sus gabinetes o en sus empresas, pues optaron a tener una salida profesional cercana a la universidad, ¿no? Yo creo que esto ha revertido en estos momentos porque se abre seguramente una nueva oportunidad de crear ciudad con el nuevo New Green Deal, ¿no? Básicamente con la ciudad inteligente y todo el tema de la sostenibilidad y las energías, ¿no? Y la movilidad sostenible y demás, que se abre como un nuevo ciclo de planificación, que ahí yo creo que hay un espacio de oportunidad muy importante profesional, pero yo creo que esto no tiene, y perdonad que me extienda tanto, yo creo que esto no tiene que dejar de hacer vernos que cuando se hace investigación, se decía, o se hace pensamiento, uno puede estar pensando en resolver problemas como es la investigación aplicada. Pero sobre esto también hay una discusión bastante profunda y bastante larga, allá por los años 80, ¿no? Es decir, que explica que algunos países puedan ser o están a la bandera o a la frontera, ¿no? O a la vanguardia en la innovación respecto de otros, o porque unos van asintóticamente y otros trasladan fronteras. Básicamente la respuesta estaba en que unos hacen investigación básica y los otros hacen investigación aplicada, que tienen asíntota, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo entendería que es necesario, aparte de dotarnos de lo urgente, lo necesario, etcétera, no perder de vista, digamos, cuáles son las razones de fondo. Seguramente esto, una persona que está en la universidad y que vaya a tener que trabajar en una oficina o en un despacho de arquitectos, pues seguramente, o de abogados, seguramente a esto le dará igual, pero desde el punto de vista de salidas profesionales como la academia o como el técnico de la administración, probablemente, que además yo creo que todos deben estar unidos y establecer puentes, y yo creo que es preceptivo, es necesario tener una amplitud de miras que permita entender por qué exactamente no se puede hacer vivienda de precio tasado o de protección oficial a unos precios razonables. Yo recuerdo que hubo un estudio ya hace bastante tiempo aquí en la Comunidad Valenciana por parte de un exministro regional de por acá que cifraba pues una vivienda de unos 70 metros, aproximadamente unos 20 de los antiguos millones de pesetas, 120.000 euros en un municipio que es el de mayor renta ahora en la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el motivo por qué esto no era posible? Bueno, pues deberíamos preguntarnos por qué. Técnicamente la solución estaba hecha, quiero decir que se podía hacer, el precio podía ser tasado, etcétera. Pero digamos que estos son tipos de problemas como muy, como diría yo, que escapan a la propia capacidad, no solo del técnico, sino también de las universidades, que a mi modo de ver estamos obligados también a poder crearnos un espacio de profesión, ¿no? No solo tenemos que acreditar que nuestros alumnos
algunos tienen salidas profesionales, sino que muchas veces tenemos también que crear el nicho de mercado para estos estudiantes que lo ven reducido porque la directriz que se está mandando desde, digamos, el ámbito más general, más político si queremos, seguramente hace tiempo que ha abandonado o se ha abandonado a una suerte de desplanificación y a desregulación. No quiero decir que todos los de derecha sean desreguladores, ¿no? Ni que todos los de izquierda sean muy planificadores. Los hay de todo, como en la viña del Señor. Y creo que también la experiencia comparada y mirar lo que se hace en otros países independientemente de su ideología, creo que también puede aportarnos algunas luces para dejar de mirarnos seguramente en nuestras propias miserias, ¿no? Yo creo que a día de hoy el urbanismo está en convulsión, es decir, la práctica urbanística desde el punto de vista de la norma y los instrumentos, yo creo que es un ejemplo palmario de cómo se está reconsiderando de cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer un urbanismo que seguramente no es tan urbano y no es tan de usos de suelo, de planificación dura, sino que va incorporando otro tipo de técnicas y de propuestas a la resolución de los problemas, ¿no? Yo creo que la agenda urbana y todo lo que lleva detrás y todo el tema de los escenarios o las visiones urbanísticas territoriales que después puedan ser trasladadas a un zoning, etcétera, y yo creo que nos están hablando de todo un campo que seguramente tendremos que aprender a afrontar, ¿no? Yo sé que hay resistencias y hay gente que sigue pensando que la ley del suelo y las perecuaciones y los coeficientes y estas cosas es lo que más importa en la vida. Seguramente esto es muy importante porque, claro, tú juegas con la baraja y con las cartas con las que repartes juego, pero también creo que es posible mirar más allá y tratar de resolver algunos problemas que yo creo que las viejas prácticas no solucionan, ¿no? Y termino ya. Creo que en este momento de transición y con esta perspectiva europea tenemos una oportunidad, yo creo que enorme, que no sé si se va a poder aprovechar del todo, sobre todo porque uno ve que no hay ni suficiente práctica ni pericia desarrollada en planes previos, ¿no? O de propuestas previas en todos los sitios y acaba siendo, digamos, como una repetición de algunas de las viejas prácticas o de los viejos negocios o las viejas formas de hacer, ¿no? En el tema de la construcción de ciudad e infraestructura. Creo que esto nos enseña, al menos nos da una señal de que probablemente deberíamos tomar nota y aprender para el futuro para poder acelerar los cambios y estar preparados para cuando la oportunidad pues te llegue, ¿no? Es decir, como decía Picasso, eso que era malagueño, ¿no? Si la inspiración existe, que me pille trabajando. Bueno, pues esta es la cuestión. Yo creo que desde este punto de vista seguramente tenemos que seguir formando a profesionales para que resuelvan problemas, pero nos pasa en todas las carreras, ¿eh? Es decir, yo creo que el sentido, la inteligencia, el posicionamiento, la acción, la planificación colaborativa, la cocreación o el diseño cocreativo abre todo un mundo de experiencias completamente nuevo, ¿no? Reconversión industrial, digamos, patrimonios recuperados, buscas de nuevas oportunidades. Yo sé que, en fin, supongo yo que un planificador puede quedarse en el punto donde quiera, ¿no? O lo que le pidan que haga, que esta es otra y cuál es el código deontológico, ¿no? Pero desde la universidad yo creo que tenemos la obligación de poder plantear todo este abanico de posibilidades para que el estudiante escoja allá donde quiera llegar. Probablemente, en fin, pues supongo que unos tendrán una visión como más altruista o más de interés general y otros más pragmática, y todo el mundo sabe la relación entre el yin y el yang, ¿no? Pero bueno, creo que desde el punto de vista universitario nosotros deberíamos tener esa cuestión de formación lo más integral posible. Gracias. Comentar que precisamente, bueno, no veo por aquí, la investigación básica pensada, bueno, la investigación básica, pero pensada para que luego sea aplicada, es un instrumento que la universidad da a los profesionales. Porque si tú quieres hacer un trabajo donde puedas abordar toda esa complejidad que perfectamente ha comentado el compañero, necesitas... O sea, el profesional que está fuera necesita esa investigación que solamente se puede hacer en la universidad porque no se puede hacer en la calle, obviamente, pero no te pagan.
Entonces, esa investigación es fundamental. Si tú investigas pensando que le vas a dar herramientas para poder enfrentar, por ejemplo, esto que ha dicho las agendas urbanas, a mí me encantaría que hubiese investigaciones, hombre, algo hay que buscar, pero me encantaría que hubiese investigaciones que dotasen a la hora de afrontar las agendas urbanas como parte del ejercicio profesional a través de metodologías concretas. Entonces, ahí hay un hueco de necesidad entre la investigación y el ejercicio profesional, donde la investigación tiene que aportar herramientas. O sea, no puede ser una investigación, aunque sí, estoy de acuerdo con alguien que me pille la inspiración cuando estoy trabajando, ¿no? En ese sentido, entre la básica y la aplicada. Pero es necesario dotar a los profesionales de herramientas de investigación que se hacen desde la universidad. Si no, ¿cómo vas a afrontar eso de una manera diferente? Aprovechamos eso. Muchas gracias. Un momento, perdona. Joaquín, que ha vuelto a levantar la mano, le doy paso. Venga, pues te damos paso, Joaquín, y damos paso también. Después de tu intervención, eso, que hay preguntas del público. Nada, no quiero alargarlo mucho, ¿no? Pero en respuesta sí hay que dotarse de métodos. Por ejemplo, en los ODS que estaba comentando, me llegaba hace poco la petición de uno de los responsables de los indicadores, ¿no? Que estaba solicitando que tuviéramos información para poner o plantear información con que construir indicadores sobre alguno de los temas o de los, digamos, de los indicadores que formaban parte del objetivo de 11, ¿no? De las ciudades sostenibles, ¿no? Bueno, pues tienes toda la razón del mundo, es decir, hay que concretar esto porque al final el hecho de que aparezca en el cuadro de indicadores un determinado indicador o no, seguramente va a condicionar totalmente cuáles son los resultados de esa aplicación de los ODS. ¿No? Hace algún tiempo estuve coordinando un manual y le pedí a Antonio Serrano, como que conoceréis todos, ¿no? Que hiciera un capítulo sobre la aplicación de esto en las relaciones entre los ODS y la ordenación del territorio. Y estuvimos charlando y tal, y me decía, claro, es que cuando ves los indicadores, ¿no? Porque Jeffrey Sachs es economista, ¿no? Es decir, él tiene una idea en la cabeza de cuáles son los indicadores que realmente interesa que se construya, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que ser muy consciente realmente de cómo uno debe dar soluciones, ¿no? Pero uno tiene que ser diligente en poder darlos, pero sin tener los ojos cerrados ni las prisas, porque muchas veces te tienes que parar a pensar exactamente cuál es la transacción que te cuesta en una decisión u otra, ¿no? Es algo que no vamos a resolver. Efectivamente, la universidad es un marco ideal para hacer esto. La universidad, por desgracia, tiene unos tiempos que la realidad no tiene, ¿no? Que eso lo sabemos bien los que trabajamos a veces entre universidad y tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, esta es una vieja discusión, entiendo lo que dices, pero con todas las cautelas, ¿no? Yo creo que hay que ser práctico, hay que buscar soluciones pragmáticas probablemente. Creo que la mejor garantía son las cuestiones acordadas y participadas con la mayoría de la población, porque se convierten en seguro, ¿no? Y además pueden pasar a ser normativas cuando se establece el acuerdo, y creo que ahí creo que es parte del trabajo también que tenemos que hacer entre la universidad y los profesionales, ¿no? Disculpadme. Sí, yo quería intervenir para pasar una experiencia de ver yo dirigí un máster universitario y busco prácticas para mí. Y creo que era importante, me parece una de las mesas más importantes del Congreso, esta dicotomía que hay entre universidad y práctica profesional. Yo estoy convencida que este es uno de los puntos álgidos, difíciles de la Universidad Española. Y he tenido la experiencia de ponerme los dientes largos, de ver cómo los americanos enchufaban directamente y decir, jo, como no vivo aquí, como no tengo esto, pero qué bien lo hacen, lo harán mal en otras cosas. Y durante 10 años colocando a mis alumnos en el máster, porque efectivamente un máster de especialización de restauración era lo que ellos buscaban, sé que se puede lograr y hacer, pero que tiene que tener, porque me costaba hasta mi tiempo familiar, mucho trabajo detrás. Y una de las cosas que utilicé
y que se logró es involucrar a las empresas que luego recibían. Y esa gestión de involucrar a la empresa, saber qué tipo de profesional, es decir, nuestros planes estaban dirigidos a que la gente fuera a trabajar, eso cuesta y hay que hacerlo. Pero es que es la razón de la universidad. O sea, la universidad, salvo la investigación, no es un fin, es un medio. Y una de las cosas que aprendí ejerciendo y trabajando y vinculándome a esas empresas es que la universidad debe ser concretos, medir los tiempos, ser directos, concisos y sintéticos. ¿Vale? Me estoy cogiendo el esto. Y entonces, ¿qué propongo en esta cuestión? Multidisciplinaridad, por supuesto. Mayor vinculación, universidad, empresa, universidad, sociedad, en 3 ámbitos. Empresa, administración y problemas de la porque estamos fuera de todo lo que son los fondos de Next Generation. ¿Cómo estamos fuera? Pues por somos un elefante en la universidad, somos un elefante que va con los pies lentísimo. Entonces, ¿el problema es de la sociedad? El problema es de nosotros. Y segundo, mayor implicancia de la sociedad. Yo cuando hablo con los empresarios estos, les digo, ¿cómo es posible que no pongáis becas, que no las... Y en el campo de la planeamiento, que tiene que ver con la redacción de los instrumentos de intervención, es hora de que las administraciones se mojen y tengan programas de plan, 10 alumnos cada vez. Y yo he vivido un mundo mucho más limitado en el cual la universidad trabajaba, muchas veces era mano de obra, sí, pero es que esa mano de obra barata, entre comillas, se entrena, y eso no tiene costo. O sea que hay maneras de hacerlo, ¿vale? Y la última cosa, uso de instrumentos, efectivamente, y hay algo que nos falla mucho, que es el manejo de la gestión. Las cosas para hacerse tienen que gestionarse y en nuestras asignaturas nunca hay la gestión. Los chicos cuando salen de las universidades nuestras no saben ni qué cobrar como arquitectos. ¿Cómo es posible que no sepan hacer una CV1 del o sea, no saben. Y eso nosotros como gente tenemos la culpa. Entonces, muy concreto, esto es importantísimo, que la universidad no puede estar volteada a que la gente que vaya a la universidad luego trabaje. Y eso es un problema también de la universidad. Hay como que no hay una implicancia de que aquello, y dicho sea paso, lo digo siendo una persona que viene nuestros impuestos, inversión y formación de gente, tiene que servirnos para mejorar como sociedad. Los puestos públicos no pueden estar cerrados, no puede ser, porque nos cuesta, y lo digo con la autoridad, creo que aquí todos pagamos impuestos. Entonces, hablaba Quique del tema ideológico. El planeamiento es el primer instrumento ideológico para saber cómo queremos organizar nuestros espacios en la vida, por supuesto, pero no nos podemos quedar sobre eso. La gestión es lo primero, Susana. Yo estoy totalmente de acuerdo con los... ¿Y cómo se hace una vivienda de precio tasado? Porque he hecho muchas VPOs. Pues si lo tenemos en el mercado, vivienda llave en mano es un precio tasado y lo podemos hacer, no es imposible. No es imposible. Y si tengo que cambiar el proyecto, lo cambio, porque yo tengo un precio de los materiales y sabré qué hacer. Lo que pasa, y una cosa que me extraña en los planes de arquitectura, es que no manejen lo que llamamos en aparejado de mediciones y presupuesto. Yo lo he metido en mis alumnos. Es el colmo, les digo, no, que no sepa lo que cuesta un ladrillo. Así no se puede proyectar arquitectura. Tú tienes que saber lo que cuesta el material, que tienes que saber cómo se vende, el precio de metro cuadrado. O sea, ese tipo de cosas de gestión tienen que saberlas. Y eso es lo que quería decir. 10 años colocando alumnos en prácticas. Era mi labor fundamental. Nada más. Muchas gracias. No sé si alguna intervención más. Estamos ya un poco cansadas en general. Dale. Yo, no sé, la verdad es que la sesión anterior estaba Susana también, y estaba con un cierto desasosiego como autocrítico de la docencia que doy, si la doy bien, la doy mal. Si doy todo, no tengo que dar siempre todos los temas, estaba poniendo un poco nervioso. Entonces estaba aquí yo sentado un poco encogido, pensando en lo que hago. Digo, vamos, ¿cómo voy a empezar? Y, no sé, también, yo estaba aquí que... Las intervenciones académicas yo lo he fijado con las intervenciones que estaba diciendo que ni los alumnos es una única cosa, ni los promotores es una única, ¿no?
que hay una diversidad de actores, entonces una diversidad de situaciones. Entonces, al final, la última docencia que he tenido, asignatura se llama urbanismo, dentro del máster habilitante. Voy a contar lo que hemos hecho también porque la docencia también es diversa. Lo que hacemos dentro de la docencia, que no hay muchas cosas, o sea, hay un poco pinceladas de muchos temas. Empezamos simplemente como una petición que nos hacían desde el trabajo, la dirección de trabajo de máster, que era que ayudásemos a los alumnos a interpretar las determinaciones urbanísticas para la parcela en la que iban a trabajar. Yo dije, muy bien, nos tomamos una tarde, 2 tardes para hacerlo muy relajadamente y ya lo tenemos hecho. Pues empezamos con eso. Luego, como era un lugar dentro del conjunto histórico de Cartagena que había sufrido unos procesos de expulsión de población importante, en el cual luego pues, esa expulsión había quedado con la expulsión de la burbuja, pues tenemos unos vacíos urbanos muy importantes, por el Estado europeo debatir sobre pues, todos esos procesos que han pasado en la ciudad, como los grandes temas que quizás estamos hablando, y bueno, pues hemos estado trabajando con eso. Y pues incluso llegamos a proponer una modificación de la ordenación del que hace el plan especial para ese vacío urbano que se está en el conjunto histórico de Cartagena, de un ámbito muy concreto para poder como reflejar esos temas de la vivienda, la accesibilidad, los conjuntos históricos, los valores y tal, en una propuesta muy concreta que formal, ¿no? Como muy de arquitecto, de planta, sección, calzado, etc. Trabajando también centrarnos mucho en los documentos, al final un poco de esto, si es una modificación de un plan especial, de un conjunto histórico, qué documentos tiene que tener, qué información tiene que contener, etc. No nos metimos en temas de presupuesto, en los cálculos de los aprovechamientos y tal, nos tomamos también un poco a la ligera, porque si no, no conseguimos avanzar, etc. Y luego hemos acabado al final en una parte, una vez como entendiendo que su trabajo final de máster ya se había desarrollado un poco, pues planteamos un poco preguntas para Clara, que yo le pregunté a mi alumno la última clase, le digo, vale, si ahora que cuando tenéis ya el proyecto para vuestro TGM, etcétera, el proyecto final de carrera de toda la vida, cuando lo tengáis, todos vuestros planos, secciones, cumplimiento de código técnico, etcétera, que sabéis que tenéis que hacer con ellos. A nivel de procedimiento, ¿no? Entonces, pues, estuvimos aclarando si visos, no visos, que te compraron el visado, qué tipo de licencia o título habilitante en el urbanístico, como nosotros lo llamamos en Murcia, hay que pedir, que te comprueban, que hay que presentar, cómo hay que hacer, tasas, etc. Entonces, pues al final hemos pasado por muchas cosas que son como muy pragmáticas y probablemente luego también lo que a todos seguro que les va a servir como profesionalmente es como las primeras sesiones y las últimas de consulta, planeamiento para cuando hagas cualquier cosa y cómo pides luego, cómo consigues luego que te den la licencia, etc. Por lo menos que sepan lo que hay. Porque es la salida, también estamos hablando de la profesión, estaba comentando. Claro, realmente los alumnos cuando salen, ¿en qué trabajan? No, yo creo que los están trabajando en todo, pero fundamentalmente ni siquiera en urbanismo, muy pocos. Estaba contando como alumnos que recuerdo con el seguimiento que tengo, que estén trabajando en temas, en urbano, en la ciudad. Y de todo lo que he tenido, a lo mejor me estaban saliendo unos 8 o 10. Y lo mismo ya son suficientes para lo que necesita la región y lo que pueda venir en el futuro y tal. Y el resto, ni siquiera tampoco muchos están haciendo nueva edificación. Están con rehabilitación, están con reformas de viviendas, con reformas de locales, con cambios de uso, con un montón de cuestiones donde también es esa tramitación, ese encaje también dentro de lo que es el planeamiento urbanístico, donde quizás sí que nos necesitan a nosotros un poco, los urbanistas un poco más. Y eso es. Y luego como experiencia un poco mía personal de lo que realmente hace, que sí que es cierto que es muy diverso y que hacemos bastantes cosas, y luego quizás también una reflexión de la necesidad real que tiene en ello.
yo también lo sacaba diciendo, vale, que todo lo que hemos hecho ha sido un repaso también, como está terminando el curso, que terminamos el lunes pasado, con un repaso general de lo que hacemos, y decía, todas estas cosillas son sencillas, digo, realmente lo que es más complicado de lo que se va a demandar de vosotros es hacer un proyecto de dirección que esté bien. Conseguir un buen proyecto de arquitectura, eso es lo más complicado que vais a hacer, porque a vosotros les parece muy complicado, como que se pierde, da miedo, yo mismo también tenía como miedo de que todos esos trámites, gestión de la vida profesional, el negocio, los presupuestos, las mediciones y tal, digo, yo creo que intelectualmente es mucho más sencillo para vosotros que lo que es el proyecto de arquitectura, con lo cual digo, tampoco nos descentremos excesivos, estos son como, no sé, cosas de la técnica de la profesión, del día a día de la profesión, que también las vas un poco durante la carrera, cuanto lo sepas mejor, pero que lo complicado sigue siendo un poco lo... Bueno, sobre todo porque luego están los colegios profesionales, que se supone que son los que de alguna manera te tienen que seguir dando una formación continua y incrementando ese tipo de... Pero por lo menos que sepan cuatro ideas básicas. Sí. ¿Han levantado la mano en online? Sí, Sandra, no sé si... Vamos, te da permiso para que puedas activar el micro. Vale, ¿se me escucha? Sí, vale. No, nada, oye, es un minuto, es muy rápido. Es que, bueno, yo soy arquitecta y también urbanista, tengo estudio propio, me dedico al planeamiento general, al planeamiento territorial y también soy profesora en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hay una entrevista muy bonita de Rafa Temes Córdobes y Manuel de Solá Morales, en la que Rafa le pregunta a Manuel de Solá Morales sobre cómo debería de ser la enseñanza del urbanismo. Y tiene una respuesta que para mí es brillante, Manuel de Solá Morales. Y dice algo así como que existen tres tipos de urbanismo. El urbanismo burocrático, que es el de las consejerías, los informes, el de deberes, derechos, etc. Después tendríamos el urbanismo tecnocrático, que hoy en día nos inunda todas las redes sociales, ¿no? En plan de todos estos datos, mapas maravillosos, fantásticos, que es herramientas, sobre todo de ingeniería, es algo más sobre la instrucción, ¿no? Y después estaría el urbanismo carismático, que es el que dice que él defiende, que es el que se debería de estudiar en la carrera, porque cuesta muchísimo obtener un sentido crítico, no se construye el día a la mañana, se tiene que construir poco a poco y nosotros como profesores debemos de instruir a los alumnos en el sentido crítico, en el proyecto estratégico, en el enfoque. Y no tanto quizás, al menos yo sí que me gusta mucho la opinión, o sea, la valoración de Manuel de Solá Morales y también la defiendo, la hago mía y también es lo que intentamos nosotros en las clases, que a pesar de dar una asignatura, por ejemplo, de GIS, lo que hacemos es intentar transmitir el urbanismo carismático a través de una herramienta. Y creo que si somos profesores lo que tenemos que transmitir a los alumnos es que lo que hay que hacer es proyectar. Al final somos proyectistas y es lo que nos diferencia de los ingenieros o de otras profesiones. Ya está. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí que quería eso, pues un poco al hilo de lo que comentabas. Yo creo que planteamos esto como una serie como de preguntas abiertas y yo creo, vamos, para mí siguen en cierta medida abiertas porque lo que se han visto son distintas posiciones, algunas más o menos claras, ¿no? O sea que, por ejemplo, esa visión, o sea que era también parte pues parte de la cuestión. Aquí lo traíamos sobre todo en relación al aprendizaje de los instrumentos, no tanto como ese debate, no sé si te diría clásico, pero habitual entre cuál es la posición de la, o sea, cuál es la posición de la universidad, ¿no? ¿Para qué formamos? Entonces, hay una cuestión si se forma directamente como para el mercado, por decirlo de alguna forma, o si la formación debe tener también esa componente de análisis y de pensamiento crítico que permita que no solo sea esa relación directa con las empresas, sino que plantee otro tipo, que plantee esa formación de pensamiento crítico. Yo creo que en ese sentido sí que, yo coincido en que al final todo es ideología, o sea, al final no hay una parte en la que nada es objetivo, ya lo dijo Lefebvre en su momento que antes citaba aquí, que no, pues al final en realidad nada es objetivo y nada está carente de una visión concreta apoyada en este caso sobre el territorio y sobre esa visión de la ciudad. Pues aquí lo que se planteaba un poco era sobre todo en esa relación de las herramientas, entendiendo que esas herramientas también están construidas por una visión concreta, pero si esa necesaria conocimiento de las herramientas es básico, pues tanto para el desarrollo de esa solución
de problemas concretos al que apuntaba Susana, o de también el planteamiento de cambios dentro del marco actual que planteaba, yo creo, más sí que con esa visión de planteamiento a futuro. Entonces, un poco dentro de esta visión, yo creo que un poco más... Bueno, yo creo que no un poco más compleja, yo creo que lo que se ha visto aquí es una visión bastante, pues compleja, tanto de la profesión en sí, que es algo que es un debate también abierto, ¿no? O sea, ¿cuál es la profesión? En este caso estamos hablando como de la rama de urbanismo, pero es una discusión como más completa y más compleja, ¿no? De que en este caso, pues qué hacen los arquitectos o arquitectas o quién trabaja, ¿no? Que con el marco que comentaba Joaquín Farinós, ¿no? Dentro de ese espectro como amplio también de lo que consideramos urbanismo. Y bueno, que aquí está un poco encima de la mesa esa relación, o sea, que yo me voy de aquí con algunas cuestiones, ¿no? Distintas visiones sobre eso, sobre ese problema o esa cuestión básica, ¿no? De para qué es la universidad, en qué formamos o para qué es la universidad, y luego esa relación también con los instrumentos y cómo salvamos, pues también como esa falta un poco de tiempo y en esa visión a futuro. Bueno, las conclusiones yo creo que, bueno, que se debería añadir que en el área más o menos tenemos un problema con la ANECA. La ANECA es la agencia que, claro, dentro del área vamos a yo pienso como ella, la universidad ¿para qué está? Para resolver problemas de la sociedad. Con lo cual, pues tiene que estudiar los problemas de la sociedad y darle, estudiarlos, analizarlos científicamente y darles una solución razonada, justificada, etc. Entonces, ¿nosotros qué problemas de la sociedad estudiamos o vemos? Por citarlo, Plan General 12 años. Ese es un problema de la sociedad. Un problema de la sociedad. Y un problema importante. O sea, no es una cosa que digas, esto vale. Tú planteas un estudio en las convocatorias del conocimiento que están ahora funcionando para tratar de abordar ese problema y estudiar por qué existe, cuáles son las causas y el proceso burocrático cuál es y por qué se alarga tanto, no sé qué. Y dicen que es una ciencia. Y claro, tú te quedas, y bueno, yo particularmente me quedo con cara de tonto directamente, y bueno, pues entonces a mí que me está pagando el Estado para resolver el problema de la sociedad, y es un problema en nuestro campo obvio y evidente, que obviamente nadie discute porque es un segundo. Muchos de los problemas que realizamos en muchos casos son de tipo local. Nosotros, dentro del ámbito nuestro, no construimos de lo general a lo local, más bien es al revés. Estudiamos casos concretos locales y a partir de que tú estudias uno aquí, el otro estudia otro allá, el otro estudia, igual de ahí puedes sacar unos criterios genéricos, a veces, lo puedes sacar unos criterios porque dicen, bueno, pues este fenómeno que fulano ha estudiado en Málaga, pues resulta que Menganita lo ha estudiado en Valladolid y resulta que han llegado a algunas conclusiones, luego hay un fenómeno mágico. En cuanto tú planteas un caso así de tipo local, ANECA te dice que eso no es ciencia porque porque es un problema local. Y como es local, no es conocimiento de valor general. Y tú, lo que tú planteas tiene que servir para aquí y para la China. Entonces, pero nuestra área de conocimiento no funciona así. Y esos son criterios de la ANECA. Entonces, en las conclusiones tenemos un problema con la ANECA. De coherencia. Claro. Sí, es que salud domina la mente. O sea, ellos, la ANECA, están muy vinculados a la gente.
ellos tienen en la cabeza, en el cerebro, las publicaciones de salud, el avance, que estoy plenamente de acuerdo. Porque si descubrimos algo como la penicilina, decir, pero es que hay otras ciencias que se llaman aplicadas, la ingeniería y arquitectura, es otro mundo. Y es que no hay gente de nuestro mundo en la beca. O habrá uno o dos que apenas tienen puesto. Ahí, si quieres, a la hora de valorar la investigación, se valoran las publicaciones en las revistas 1, 2, etc. En esas revistas tienen revisores. Y los revisores, si siguen el esquema clásico científico, es objetivo, metodología, toma de datos, análisis, resultados y conclusiones y discusión. Si tú planteas una investigación que no siga ese esquema, si tú planteas un paper, un artículo, que no siga metodológicamente ese esquema, los revisores dicen, no, esto no tiene valor científico, tenemos un problema. Me dicen que tenemos que cerrar. Gracias por esta intervención que cierra. Yo creo que también hay una, o sea, se suma, ¿no?, a lo que hablábamos de qué es la universidad, también cómo se canaliza, ¿cómo decirlo?, qué es la investigación, ¿no? ¿Qué investigación se financia y qué tipo de problemas puede resolver? Pues nada, eso, simplemente agradecer a todos los que os habéis quedado hasta esa hora y especialmente a las ponentes por participar, por el debate enriquecido. Y nada, gracias, Chimo, también por estar a distancia, que siempre es más complicado, y seguimos discutiendo ahora de cañas.